Tengan todos y cada uno de ustedes muy, pero muy buenos días. Estamos en el primer día de la semana. Hoy es domingo 14 de este hermoso mes de diciembre. Espero que ya se esté preparando para ir juntos a la iglesia. Nos veremos en unos minutos. Este día, continuando siempre en palabras de inspiración con la serie Conociendo a Jesús, vamos a llegar a su primer viaje de pesca. El día de ayer veíamos que llama a sus discípulos y les dice: venid, yo os haré pescadores de hombres. Y ahora comenzamos el primer viaje de pesca, es decir, su ministerio oficial. Vimos a Jesús hace unos días yendo a la sinagoga a enseñar. Ahora nuevamente va. De hecho, si usted es un lector del Nuevo Testamento, va a darse cuenta que tanto Jesús iba a enseñar a la sinagoga, como así hacía Pedro, los discípulos en el templo y por las casas. Y igualmente, cuando Pablo comienza sus viajes misioneros, siempre llegaba a una sinagoga. ¿Pero qué es la sinagoga? La sinagoga comenzó en el tiempo del cautiverio babilónico, al no tener templo y la necesidad de conocer la palabra, de enseñarla a las siguientes generaciones. En un lugar, digamos, hay una colonia, ¿verdad?, donde hubieran varios judíos. Si habían 10 varones judíos, 10 jefes de familia, constituían una sinagoga. Y había alguien que compartía, enseñaba sobre la palabra de Dios y mentoreaba a todos, aunque era un proceso de que la ley la podían ir leyendo otros hombres que consideraban habilidosos espirituales, llamaríamos ahora, que conocían la escritura. Ahí la leían juntos, oraban juntos y se volvía un centro de reunión. Hoy en día le llamaríamos nosotros como nuestros grupos pequeños, que se junta un grupo de hermanos de diferentes familias o varias familias a estudiar la Biblia. Pero en la sinagoga llega Jesús a enseñar, y vamos a ir a Marcos capítulo 1 del verso 21 al 28. Él está en Capernaum, es un día de reposo, un día sábado, día de reunirse en la sinagoga, y enseñaba. Y vamos a encontrar tres cosas interesantes. Número uno, la gente se admiraba de la autoridad con la que Jesús enseñaba, de su pasión, de su vida, no de la letra muerta y no concorde. ¿Se recuerdan que en Mateo capítulo 23 vamos a ver que le dicen a todo lo que os escribas y fariseos os digan que guarden, guardarlos, pero no hagan como ellos? Ellos eran como el cura Gatica, que predica, pero no practica. Ahora bien, dice en el verso 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Veían una vida apasionada. Recuerden que era el deseo del corazón del Señor desde pequeño, estar en la casa de su padre y hacer la voluntad del Padre. Ahora, algo interesante. Estamos en la sinagoga donde solo hay cristianos, llamémoslo, contextualicémonos, pero vamos a encontrar algo. Dice el verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Si sé quién eres, le dice, el Santo de Dios. Pero él le respondió diciéndote: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Otra cosa que llamó la atención era la autoridad que él tenía sobre los espíritus inmundos. Dice el verso 27, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva enseñanza? Y con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Amados hermanos, vivimos en un mundo que está contaminado y es increíblemente, usted va a encontrar que parte del ministerio de Jesús era sacar demonios, sacar espíritus inmundos, porque estaba tal la contaminación, porque el pecado había avanzado tanto, la religiosidad era tanta, que en lugar donde solo deberían de haber cristianos, encontraban personas con espíritus inmundos. Amados hermanos, yo creo que verdaderamente tenemos que entender y comprender la realidad espiritual en la que vivimos. Y usted y yo somos parte de este mundo y somos llamados a hacer luz. No solo va a haber oposición de otros, sino no nos debemos de sorprender de las artimañas de Satanás. Jesús llegó a ser reconocido en su ministerio en los primeros días de su viaje de pesca, de ir a ganar las almas, porque enseñaba con autoridad, porque había vida en su vida. Y esa misma vida impactaba de tal manera que aún el enemigo retrocedía. Y aquí quiero dejar algo claro. Satanás conoce la Biblia, Satanás conoce quién es Jesús. Hay demasiada gente que diga: no, yo conozco de Jesús, pero no tiene una relación personal con él.
Y hay muchos en la iglesia que vienen a la iglesia, se dicen ser cristianos, discípulos, pero no tienen vidas sumisas a Él. Dice aquí, los espíritus inmundos le obedecen. ¿Cuántos cristianos viven su vida cristiana sin obedecer lo que la palabra de Dios dice? Se creen autosuficientes, toman decisiones por sí y no toman en cuenta a Dios. Amados hermanos, si verdaderamente somos hijos de Dios, debe haber una vida rendida, sumisa y obediente a lo que el Padre dice. Ojalá que las personas que están a nuestro alrededor, al ver nuestra vida, vean a alguien que tiene autoridad espiritual, alguien que conoce la palabra, que la vive, alguien que tiene amor por otros y enseña con amor, corrige con amor, pero aún así, alguien que es sumiso a Dios, obediente a su palabra. Que este día podamos verdaderamente disfrutar en la obediencia y el sometimiento a Dios del fruto de obediencia. Ahora bien, nosotros también, al igual que Jesús, tenemos almas que ganar, tenemos que salir de pesca. Si verdaderamente queremos ser sus discípulos, debemos hacer la voluntad del Padre. Y esa sigue siendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos vemos en la iglesia y bendecida inicio de semana. Y recuerde, tomemos el desafío de ir y ser pescadores de hombres, viviendo con autoridad espiritual al ser sumisos a Dios. Bendiciones para todos.